Volvió con una maleta llena de regalos y un folder con las escrituras de una casa nueva para sus papás. Pero al llegar a la casa de siempre, se quedó helado. La pintura era otra. Las ventanas se veían recién puestas y en el buzón ya no estaba su apellido. Había otro. La vecina le habló bajito, como si le diera miedo que la escucharan. Ya la vendieron, y a tus papás se los llevaron. Alejandro se fue por el camino de terracería sin pensar, y cuando por fin llegó, se le rompió el alma. Una casa abandonada, sin luz, sin agua, y su mamá sentada entre cajas marcadas con plumón rojo, restante por vender. ¿Lo más terrible? El que firmó los papeles no fue un extraño, fue la persona que dormía en la misma cama que él. Si me estás escuchando a solas y te sientes triste, quiero que sepas algo. Hay miles de personas en el mundo escuchando contigo, justo ahora. ¿De dónde eres? Escríbelo en los comentarios. Nos acompañamos en la misma madrugada, y eso significa que no estás solo. Y para entender cómo terminó así, tenemos que volver al amanecer en Guadalajara, al día exacto en que Alejandro regresó. El avión aterrizó en Guadalajara al amanecer. Alejandro Vargas no avisó a nadie que venía. Quería ver la expresión en el rostro de su madre cuando lo viera parado frente a la puerta, como cuando regresaba de la universidad en los años difíciles. Traía en el maletín las escrituras de una casa nueva que pensaba poner a nombre de sus padres. Esta vez no llegaba con promesas, sino con resultados. Mientras manejaba por las calles de su antiguo barrio, algo se sintió extraño. Las tiendas seguían ahí, el puesto de tamales en la esquina, el árbol torcido frente a la panadería. Todo parecía igual, hasta que dobló la última calle. Se quedó inmóvil. La casa donde creció tenía otro color. La fachada ya no era azul claro, sino gris cemento. Las ventanas eran nuevas, y el portón, el viejo portón verde que su padre pintaba cada verano, había desaparecido. Alejandro bajó del auto lentamente. Se acercó al buzón. No estaba su apellido. En su lugar, una placa metálica decía, Familia Ramírez. Sintió una presión en el pecho, pero se obligó a pensar con calma. Tal vez sus padres la rentaron, tal vez estaban remodelando, tal vez... ¿Búscate a alguien?, preguntó una voz detrás de él. Era doña Carmen, la vecina de toda la vida, más encorvada, más canosa, pero inconfundible. Vengo a ver a mis padres, respondió Alejandro con una sonrisa contenida. ¿Dónde están? La mujer dudó. Bajó la mirada. Ay, mijo. Yo pensé que usted ya sabía. Ese «ya sabía» le heló la sangre. ¿Saber qué? Doña Carmen apretó el delantal entre sus manos. Que la casa se vendió hace meses. El mundo pareció quedarse sin sonido. Alejandro miró nuevamente la fachada. Tocó la pared como si esperara que fuera una ilusión. No lo era. La textura áspera no le pertenecía. ¿Vendida? Repitió en voz baja. Eso no es posible. Él enviaba dinero cada mes. Él pagaba impuestos. Él tenía todo bajo control. ¿O eso creía? Sus papás ya no viven aquí, añadió la vecina con cautela. Se fueron... Bueno, los llevaron. ¿Los llevaron a dónde? La mujer dudó otra vez. A una casa allá por el camino viejo. No es lo que usted piensa. Pero Alejandro ya estaba pensando lo peor. Subió al auto sin despedirse. Encendió el motor con las manos temblorosas. Mientras avanzaba hacia el camino de tierra que mencionó doña Carmen, una pregunta se repetía como martillo en su cabeza. Si él nunca autorizó la venta, si su padre jamás vendería la casa donde nació, entonces, ¿quién vendió su casa? El camino viejo era una franja de tierra seca que casi nadie usaba ya. Alejandro avanzó lentamente, levantando polvo detrás del auto. Cada metro que recorría sentía que se alejaba de la imagen que tenía en su mente. La cocina limpia de su madre, la radio encendida, el olor a café recién hecho. Cuando vio la casa, supo que algo estaba profundamente mal. No era una casa. Era una estructura olvidada. El techo tenía láminas oxidadas. Las ventanas estaban cubiertas con cartón. La puerta colgaba apenas de una bisagra. No había jardín, no había macetas,
No había nada que se pareciera al hogar que sus padres cuidaban con orgullo. Alejandro apagó el motor. Durante unos segundos no pudo moverse. La puerta se abrió antes de que tocara. Lucía apareció con un delantal viejo, más delgada de lo que él recordaba, con una sonrisa que intentó ser alegre. «¡Alejandro!», exclamó sorprendida. «¡Mira quién vino sin avisar!». Él la abrazó con fuerza, pero notó algo que le rompió el alma. El olor a humedad impregnado en su ropa. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó mirando alrededor. «Estamos bien, hijo», respondió rápido. «Solo es algo temporal». Don Manuel apareció detrás, apoyado en un bastón que Alejandro jamás había visto. El padre no sonrió. Solo lo miró con una mezcla de orgullo y vergüenza. «No queríamos preocuparte», dijo con voz firme pero baja. Alejandro entró. El piso era de cemento agrietado. Un foco desnudo colgaba del techo. En una esquina reconoció una silla antigua que él mismo había reparado de niño. «¿Dónde están sus cosas?», preguntó. Lucía se movió nerviosa. «Guardadas algunas. Pero no había armarios llenos. No había fotografías en las paredes. No estaban las cortinas bordadas por su madre. No estaba el reloj de madera que su padre construyó cuando él nació». Alejandro caminó hacia el fondo. En un cuarto pequeño encontró cajas apiladas. Algunas estaban abiertas, y dentro de ellas reconoció su pasado. El álbum familiar estaba doblado, la máquina de coser cubierta de polvo. La vajilla que su madre usaba en Navidad estaba rota en pedazos. «¿Quién hizo esto?», preguntó, con la voz ya quebrada. Lucía bajó la mirada. «Fue lo mejor. Para todos». Pero don Manuel apretó el bastón con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. «No fue decisión nuestra», murmuró. Lucía lo miró, alarmada. «¿Manuel?». El silencio pesó más que cualquier palabra. Alejandro sintió algo nuevo en el pecho. No era solo confusión, era culpa. Mientras observaba una fotografía suya de niño tirada entre papeles viejos, comprendió algo que nunca había considerado. Él había estado demasiado lejos. Pero eso no explicaba por qué sus padres estaban viviendo así, ni quién los había traído hasta aquí. Y entonces notó algo más. Una caja marcada con tinta roja, restante por vender. Alejandro levantó la vista lentamente. Alguien no solo vendió la casa, estaba vendiendo su historia. Verónica no esperaba verlo tan pronto. Cuando Alejandro entró al departamento en la zona moderna de la ciudad, ella estaba frente a su computadora, revisando gráficos y movimientos financieros. Levantó la vista y sonrió con naturalidad. «¿Por qué no avisaste que venías?», preguntó con un beso rápido en la mejilla. Él no respondió al gesto. «Fui a la casa». La sonrisa de Verónica se congeló apenas un segundo. Solo un segundo. «Ah», dijo. «Pensé explicártelo con calma». «Explícame ahora». Ella suspiró como si la conversación fuera una molestia innecesaria. «Tus padres ya no podían mantener esa propiedad. Era grande, vieja, costosa. Yo solo organicé una venta estratégica. Fue lo mejor». Alejandro sintió que cada palabra era calculada. ¿Lo mejor para quién? Verónica se levantó y caminó hacia el escritorio. Sacó una carpeta perfectamente ordenada. «Todo es legal», aseguró. «Aquí están los documentos». Alejandro tomó el contrato. Fecha: 6 meses atrás. Comprador: Inversiones Altamira S.A. Monto: alto, pero no lo suficiente para justificar el sacrificio. Y entonces lo vio. La firma: Manuel Vargas. Sus manos comenzaron a tensarse. «Mi padre jamás vendería esa casa», dijo sin mirarla. «¿La vendió?», respondió ella con frialdad, con pleno consentimiento. Alejandro no dijo nada. Solo giró sobre sus pasos y salió. Regresó al camino viejo esa misma tarde. Entró sin tocar. Don Manuel estaba sentado afuera, tallando un pedazo de madera como hacía cuando quería pensar. Alejandro dejó el documento sobre la mesa improvisada. «¿Firmaste esto?». El padre observó la hoja sin tocarla. El silencio duró demasiado. Lucía salió detrás, con el rostro pálido. «¿Manuel?». Don Manuel finalmente tomó el contrato. Sus manos temblaban. «Sí», dijo con voz grave.
Yo firmé. Las palabras cayeron como piedras. Alejandro dio un paso atrás. ¿Por qué? El anciano evitó su mirada. Porque confié. Lucía comenzó a llorar. Nos dijeron que era una reestructuración, que así tú no tendrías cargas, que el dinero estaría seguro. Alejandro sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Quién les explicó eso? Don Manuel cerró los ojos. Tu esposa. El nombre no fue necesario. El viento movió las láminas del techo oxidado. Alejandro volvió a mirar la cifra en el contrato. Algo no cuadraba. ¿Dónde está el dinero?, preguntó lentamente. Don Manuel levantó la vista. Nos dijeron que lo reinvirtieron. Alejandro ya no sentía solo traición, sentía cálculo, porque si la venta fue legal, y si el dinero existió, entonces alguien lo movió, y él sabía exactamente quién tenía acceso a cada cuenta. Esa noche Alejandro no regresó al camino viejo. Se quedó en su oficina privada en el centro financiero, rodeado de pantallas y carpetas que siempre le habían dado seguridad. El orden era su territorio. Los números nunca mentían. O eso pensaba. Abrió el historial bancario vinculado a la venta. La cifra estaba ahí. El depósito se hizo 3 días después de la firma, pero no entró a la cuenta de sus padres. Fue transferido a una sociedad llamada Altamira Desarrollo Integral. Alejandro frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. Abrió el registro mercantil digital. Administrador único. Verónica Vargas. El aire se volvió pesado. Revisó los movimientos siguientes. En menos de 2 semanas, el dinero se dividió en 4 transferencias. 2 a una cuenta empresarial, una a una firma legal en Ciudad de México y otra a una cuenta personal. Alejandro cerró los ojos. No era un error, era un plan. Tomó el teléfono y llamó a Verónica. Necesito que vengas a la oficina, dijo sin explicar. Ella llegó 30 minutos después, impecable como siempre. ¿Qué sucede ahora?, preguntó con paciencia ensayada. Alejandro giró la pantalla hacia ella. Explícame esto. Verónica observó los movimientos sin cambiar expresión. Es el proyecto del que te hablé, el desarrollo inmobiliario en Zapopan. Ese proyecto no existe, respondió él con voz baja. No hay permisos, no hay construcción. Verónica suspiró. Alejandro, tú mismo dijiste que confiabas en mí, que yo manejara lo administrativo mientras tú expandías negocios afuera. Él no desvió la mirada. Una cosa es administrar. Otra es mover el dinero de mis padres. Nuestro dinero, corrigió ella. Estamos casados. La palabra golpeó distinto. Alejandro abrió otro archivo, un documento digital firmado hace años. Autorización General de Gestión Financiera. Su firma, su decisión. Te di poder absoluto, dijo casi en un susurro. Verónica levantó el mentón. Porque sabías que soy más organizada que tú con los detalles legales. El silencio entre ambos se volvió denso. ¿Cuándo pensabas decirme que vendiste la casa?, preguntó él. Cuando el nuevo proyecto diera frutos, respondió sin titubear. Iba a comprarles algo mejor. Alejandro la observó fijamente. No había culpa en su rostro, solo convicción. Eso fue lo que más lo inquietó, porque no estaba frente a alguien que improvisó, estaba frente a alguien que planificó. Verónica tomó su bolso. No dramatices, todo está bajo control. Se dirigió a la puerta. Y recuerda, añadió antes de salir. Tú firmaste. La puerta se cerró. Alejandro volvió a mirar el documento en la pantalla. La firma era clara. Su nombre completo. Fecha. Sello digital. Sintió algo que no esperaba. No era solo traición, era responsabilidad compartida. Le dio el poder, y ella lo usó. Pero aún no sabía hasta dónde. A la mañana siguiente, Alejandro regresó al barrio antiguo. No fue a la casa abandonada, fue a la panadería de la esquina. Pidió un café como cuando tenía 20 años. Nadie lo esperaba allí. Las miradas comenzaron a cruzarse. Fue don Ernesto, el mecánico jubilado, quien rompió el silencio. Tu esposa venía seguido, dijo sin rodeos. Decía que tus padres ya no podían solos.
Alejandro mantuvo el rostro sereno. ¿Y? Decía que era mejor moverlos, que esa casa era un gasto inútil. Las palabras cayeron una tras otra. No fue una decisión repentina, fue un discurso repetido. Alejandro pagó el café y salió sin responder. Horas después estaba otra vez en el camino viejo. Lucía estaba sola. Mamá dijo con suavidad: «Necesito que me digas la verdad». Ella intentó sonreír. «Siempre te digo la verdad». «No, esta vez». Lucía bajó la mirada. Verónica decía que era lo mejor, que la casa estaba perdiendo valor, que tú estabas muy ocupado para encargarte de detalles. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Les pidió que se mudaran. Lucía dudó. Dijo que era temporal, mientras se hacía una inversión. Don Manuel entró en la conversación desde la puerta. No nos pidió, corrigió, nos convenció. El tono fue firme. Lucía miró a su esposo, alarmada. «Manuel». «No fue una orden», continuó él. «Fue algo peor. Nos hizo sentir una carga». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Eso dolía más que cualquier firma. Por la tarde, decidió enfrentar nuevamente a Verónica. Ella lo recibió en el departamento con una sonrisa controlada. «¿Fuiste a ver a tus padres otra vez?» «Sí. Espero que ya entiendas que esto es por su bienestar». Alejandro caminó por la sala observando los muebles nuevos. «¿Les dijiste que eran una carga?» Verónica lo miró fijamente. «No dramatices. Solo les expliqué la realidad». «¿Qué realidad?» «Que tú no ibas a volver pronto. Que necesitaban algo más práctico». Alejandro asintió lentamente. «Claro». Su tono era neutro. Eso descolocó a Verónica. «Alejandro, estás exagerando. Yo hice lo que cualquiera haría por el patrimonio familiar». «Lo sé», respondió él con calma inesperada. Ella lo miró confundida. No había gritos. No había reproches. Solo silencio. Cuando Verónica se giró para tomar su bolso, Alejandro observó el escritorio donde guardaba sus carpetas personales. Y en ese instante comprendió algo importante. Ella estaba confiada, demasiado confiada. Porque creía que él seguía siendo el hombre ausente que firmaba sin leer. No sabía que ahora estaba leyendo todo. Esa noche, Alejandro no discutió. No acusó, no confrontó. Regresó a su oficina. Abrió un archivo nuevo. Título: Auditoría Interna. Altamira Desarrollo Integral. Si quería recuperar la casa, no bastaba con sospechar. Necesitaba pruebas, y esta vez no firmaría nada a ciegas. El despacho del licenciado Ramos olía a madera vieja y café fuerte. Alejandro no había vuelto allí desde que firmó la constitución de su primera empresa, 20 años atrás. En ese entonces era un joven ambicioso con sueños grandes. Ahora era un hombre con demasiadas preguntas. Ramos lo recibió sin formalidades. «Escuché lo de la casa», dijo mientras acomodaba los lentes sobre su nariz. «¿Traes el contrato?» Alejandro deslizó la carpeta sobre el escritorio. El abogado leyó en silencio. Subrayó 2 párrafos. Volvió a leer. «La firma de tu padre es auténtica», dijo finalmente. «Pero eso no lo es todo». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Explíqueme». Ramos golpeó suavemente una cláusula. «Aquí se establece que el firmante declara haber recibido asesoría independiente antes de vender». Alejandro frunció el ceño. «Mi padre no consultó a nadie». «Eso es importante», continuó el abogado. «Si demostramos que fue persuadido bajo presión emocional o información incompleta, puede considerarse abuso de confianza». La palabra resonó con fuerza. «Abuso». «¿Puede anularse?», preguntó Alejandro con voz firme. Ramos no respondió de inmediato. «Depende de pruebas, testimonios, evidencia de manipulación y algo más». «¿Qué?». «La transferencia del dinero». Alejandro respiró hondo. «Está en una empresa administrada por mi esposa». Ramos levantó la mirada por primera vez con sorpresa genuina. «Eso cambia el panorama». Revisó otro documento. «Además, si ella tenía poder de gestión otorgado por ti, podría argumentar que actuó con autorización general». Alejandro apretó los dientes. «Le di esa autorización hace años». Ramos asintió lentamente. «Eso complica, pero no destruye el caso.
El punto clave será demostrar intención de perjudicar a tus padres. El abogado cerró la carpeta. Hay algo más. ¿Qué cosa? El comprador. Inversiones Altamira S.A. No aparece con historial sólido. Es reciente. Eso puede sugerir simulación de operación. Alejandro sintió un leve cambio interno. No era solo traición. Podía ser fraude estructurado. Si actuamos ahora, continuó Ramos, podemos solicitar medida cautelar y congelar activos antes de que el dinero desaparezca. Alejandro miró por la ventana del despacho. Las calles de Guadalajara seguían su ritmo normal. La vida continuaba. Pero la suya estaba en pausa. No todavía, dijo finalmente. Ramos lo observó. ¿Por qué esperar? Alejandro cerró la carpeta. Porque quiero saber hasta dónde llega. El abogado arqueó una ceja. Eso es arriesgado. Lo sé. Alejandro se levantó. Pero si voy a exponerla, necesito que no tenga salida. Ramos asintió con gravedad. Entonces reúne pruebas. Pero no le des ninguna señal. Alejandro salió del despacho con una claridad fría. Había una posibilidad real de anular la venta, pero si actuaba demasiado pronto, Verónica podría mover el dinero restante. ¿Y si algo había aprendido en los negocios? Era que el enemigo más peligroso es el que sabe que está descubierto. Por ahora, guardaría silencio. Ella todavía creía que tenía el control. Verónica organizó una reunión familiar esa tarde. Dijo que era importante hablar del futuro. Alejandro aceptó sin discutir. Sabía que escuchar era más poderoso que hablar. Se sentaron en el pequeño comedor del departamento moderno. Don Manuel y Lucía parecían fuera de lugar entre el mármol brillante y las lámparas minimalistas. Verónica tomó la palabra con seguridad. Tenemos que ser realistas, dijo mientras acomodaba unos papeles. La propiedad del Camino Viejo tampoco es sostenible. Alejandro levantó apenas la vista. ¿Qué propiedad? El terreno trasero que aún está a nombre de tu padre, respondió ella con naturalidad. Ya recibí una oferta interesante. Don Manuel frunció el ceño. Ese terreno es lo único que quedó de mi padre. Verónica sonrió con paciencia fingida. Precisamente por eso debería generar algo. No tiene sentido aferrarse a recuerdos que no producen. Lucía bajó la mirada. No somos una carga, murmuró. Verónica giró hacia ella con tono suave pero cortante. Nadie dijo eso. Pero tampoco pueden vivir de nostalgia. El silencio cayó pesado. Alejandro observaba cada gesto, cada palabra. Lo que intento hacer, continuó Verónica, es asegurar estabilidad. Alejandro trabaja demasiado. No puede resolver problemas pequeños todo el tiempo. Don Manuel apoyó el bastón con fuerza contra el piso. Nunca le pedimos nada. Verónica inclinó la cabeza. No lo hacen, pero igual representa un gasto. La palabra quedó flotando. Gasto. Alejandro sintió como algo dentro de él se endurecía. No intervino. Verónica interpretó el silencio como aprobación. Mañana mismo puedo avanzar con la venta, añadió. Es lo más inteligente. Después de la reunión, Lucía se acercó a Alejandro en la cocina. Hijo, no queremos problemas. ¿Quieren irse otra vez? Preguntó él con calma. Lucía no respondió. Don Manuel habló desde la puerta. Si nuestra presencia causa conflicto. Nos vamos. Eso fue suficiente. Alejandro comprendió el mecanismo completo. No fue solo una venta, fue un desplazamiento progresivo. Primero la casa, luego el terreno. Después, el silencio. Cuando Verónica salió al balcón para atender una llamada, Alejandro se acercó discretamente. No escuchó toda la conversación, pero sí una frase clara. Sí, esta semana cerramos lo que falta, y luego nos movemos. Nos movemos. No hablaba de sus padres, hablaba de ella. Esa noche, mientras Verónica dormía confiada, Alejandro revisó nuevamente los estados financieros. Había una transferencia programada para dentro de 4 días. Destino, cuenta internacional. Sonrió por primera vez desde que regresó. Ella creía que lo estaba desplazando a él.
pero no sabía que acababa de mostrar su última jugada. Alejandro cerró la laptop con decisión. Si quería vender lo que quedaba, él le permitiría intentarlo, y entonces la atraparía. Alejandro desayunó con Verónica como si nada hubiera cambiado. «He estado pensando», dijo mientras servía café. «Tal vez tienes razón. Necesitamos expandir Altamira más rápido». Verónica levantó la vista con interés inmediato. ¿Expandir? Sí. Si el proyecto en Zapopan es sólido, puedo inyectar capital adicional. El silencio que siguió fue breve, pero revelador. Verónica no esperaba eso. ¿Cuánto capital?, preguntó con tono controlado. Lo suficiente para duplicar la inversión inicial. Ella sonrió. Era la primera sonrisa auténtica en días. Sabía que entenderías. Alejandro mantuvo el gesto sereno. Pero quiero revisar todo. Flujos, proyecciones, contratos. Claro, respondió sin dudar. Todo está en orden. Esa misma tarde, Verónica le envió acceso temporal a la carpeta digital de la empresa. Alejandro no revisó de inmediato. Esperó. Sabía que la confianza es más peligrosa cuando se siente segura. Horas después, activó un software de auditoría avanzado conectado a los movimientos bancarios. Cada archivo descargado quedaba registrado. Cada modificación, cada intento de eliminar datos. A medianoche, una notificación apareció en pantalla. Verónica había ingresado al sistema remoto. No sabía que él estaba conectado también. «Solo estoy organizando», dijo ella desde la habitación, creyendo que él dormía. Alejandro observó cómo abría el documento del terreno trasero. Actualizó el valor estimado. Adjuntó un contrato preliminar. Comprador, firma extranjera. Luego abrió un archivo titulado Plan de salida 90 días. El corazón de Alejandro no se aceleró. Se volvió frío. Dentro del archivo había una proyección clara. Venta del terreno. Liquidación de activos líquidos. Transferencia internacional. Solicitud de residencia temporal en España. Y en una nota interna. Cerrar antes de que Alejandro regrese por completo. Alejandro cerró los ojos por un segundo. No era una inversión fallida. Era una fuga planificada. Decidió actuar. Entró a la cocina como si acabara de despertar. ¿Trabajando tan tarde?, preguntó. Verónica cerró la laptop con rapidez, solo ajustando cifras. Alejandro la miró con aparente tranquilidad. Perfecto. Mañana transferiré el capital extra. Ella se acercó y lo besó en la mejilla. Sabía que confiabas en mí. Cuando regresó a la oficina privada del departamento, Alejandro conectó una unidad externa y descargó todo. Archivos, correos internos, contratos preliminares. Tenía algo más valioso que una sospecha. Tenía intención escrita. Al día siguiente hizo la transferencia prometida. Una cantidad suficiente para que Verónica creyera que el plan estaba en marcha. Pero junto con el dinero, activó un protocolo legal silencioso. El abogado Ramos recibió copia automática de cada movimiento superior a cierta cifra. Verónica pensó que estaba más cerca de irse. No sabía que cada paso que daba ahora estaba documentado. Quedaban 4 días para la transferencia internacional. Y Alejandro estaba listo para dejar que el juego continuara, porque cuanto más avanzara ella, más fuerte sería la caída. Alejandro no dejó nada al azar. 2 días antes de la transferencia internacional, viajó discretamente a Ciudad de México para reunirse con un analista financiero de confianza. No mencionó el nombre de su esposa, solo pidió un rastreo completo de Altamira Desarrollo Integral. El resultado fue más frío que cualquier sospecha. La empresa existía en papel. Tenía registro fiscal activo, pero no tenía empleados. No tenía oficina física. No tenía proyectos aprobados. Era una estructura diseñada para mover dinero. Empresa de paso, dijo el analista mientras mostraba los gráficos. Se crea, se utiliza, se liquida. Alejandro observó el historial. En los últimos 6 meses, el capital proveniente de la venta de la casa se había fragmentado en múltiples operaciones pequeñas, transferencias que parecían normales, pero que en conjunto revelaban algo claro. El dinero se estaba drenando lentamente. No era una inversión fallida, era una salida planeada. ¿Destino final?, preguntó Alejandro.
El analista amplió la pantalla. Cuenta en Madrid. Entidad privada. Titular indirecto vinculado a Altamira. Alejandro sintió que la última pieza encajaba. Verónica no estaba improvisando. Había preparado el terreno mucho antes de que él regresara a Guadalajara. Esa misma noche volvió al departamento. Verónica estaba revisando su teléfono con expresión concentrada. Todo listo para mañana, dijo sin mirarlo. Solo falta formalizar lo del terreno. Alejandro dejó su maletín sobre la mesa. Invitemos a mis padres a cenar, propuso con voz tranquila. Ella levantó la vista. ¿Para qué? Para cerrar todo con transparencia. Verónica dudó apenas un instante, pero asintió. Me parece justo. Alejandro caminó hacia el balcón y observó la ciudad iluminada. Sabía exactamente lo que haría al día siguiente. No la enfrentaría en privado. La enfrentaría con testigos. Porque no se trataba solo de recuperar dinero. Se trataba de recuperar dignidad. Antes de dormir, envió un mensaje corto al abogado Ramos. Mañana a las 8, traiga todo. Luego escribió otro mensaje, esta vez a su padre. Papá, ven a cenar. Necesitamos hablar como familia. Apagó el teléfono. En la habitación contigua, Verónica organizaba documentos en una carpeta negra. No sabía que esa carpeta ya no contenía secretos, porque Alejandro había descargado todo. Faltaban menos de 24 horas para la transferencia final. Y mientras ella pensaba que estaba a punto de salir limpia, Alejandro estaba a punto de cerrar la puerta. Para siempre. La mesa estaba perfectamente puesta. Verónica eligió la vajilla blanca nueva, velas discretas, vino importado. Todo transmitía control. Don Manuel y Lucía llegaron puntuales. Entraron con una mezcla de incomodidad y esperanza. Minutos después, tocó el timbre nuevamente. El licenciado Ramos apareció con un portafolio oscuro. Verónica lo miró sorprendida. ¿Abogado?, preguntó forzando una sonrisa. No sabía que sería una cena formal. Alejandro tomó asiento en la cabecera. Es una cena familiar, respondió con calma. Y los asuntos familiares a veces requieren claridad. Durante los primeros minutos nadie habló del tema. Platos servidos. Cubiertos moviéndose. Silencios largos. Hasta que Alejandro colocó una carpeta sobre la mesa. Antes de brindar dijo: «Quiero revisar algo». Verónica dejó la copa en el aire. «¿Alejandro?» Él abrió la carpeta. Altamira. Desarrollo Integral no tiene empleados, no tiene proyectos activos y no tiene permisos municipales. El silencio se volvió absoluto. Don Manuel miró a su hijo sin entender. Lucía apretó el borde del mantel. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Verónica con voz firme. Alejandro giró la laptop hacia todos. Gráficos, transferencias, fechas. El dinero de la casa de mis padres fue fragmentado en 8 movimientos. 3 ya salieron del país. Verónica se incorporó. Eso es falso. Aquí están los comprobantes, intervino Ramos con tono profesional. Verónica respiró hondo. Todo eso está autorizado por él, señaló a Alejandro. Tengo poder legal. Alejandro asintió lentamente. Tenías. La palabra quedó suspendida. Sacó otro documento. Revocación de poder general. Firmada hace 7 días, registrada oficialmente. Verónica palideció. Eso no es válido, susurró. Ramos abrió su portafolio. Lo es. Y desde el momento de la notificación, cualquier movimiento superior al límite autorizado queda bajo investigación. Don Manuel miró a Verónica con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Qué hiciste, hija? Ella perdió la compostura por primera vez. Yo intenté proteger el patrimonio. Él nunca estaba aquí. Alejandro la observó sin elevar la voz. Vender la casa de mis padres no es proteger. Verónica golpeó la mesa. Esa casa era un símbolo de pobreza. Lucía rompió en llanto. Era nuestro hogar. El silencio que siguió fue más fuerte que el golpe. Alejandro se puso de pie. Mañana se congela la transferencia internacional. Verónica retrocedió un paso. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Ella lo miró como si no lo reconociera. Porque por primera vez, Alejandro no estaba reaccionando. Estaba ejecutando.
La cena terminó sin postre, y cuando Verónica subió a la habitación, su teléfono vibró. Notificación bancaria. Transferencia bloqueada. Cuenta bajo revisión. Alejandro no dijo nada, solo observó, porque ahora ella sabía. Y cuando alguien pierde el control, comete errores. La mañana después de la cena no fue silenciosa. Verónica bajó primero al comedor. Sus movimientos eran rápidos, tensos. Tenía el teléfono en la mano, revisando notificaciones que ya no llegaban. Alejandro apareció segundos después, acompañado nuevamente por el licenciado Ramos. Don Manuel y Lucía también estaban presentes. Nadie fingió normalidad esta vez. Alejandro abrió su laptop sin sentarse. Anoche solo vimos una parte, dijo con voz firme. Hoy veremos el resto. Proyectó en la pantalla del televisor un historial más detallado. Movimientos pequeños. Pagos a asesorías inexistentes. Retiro en efectivo en fechas coincidentes con visitas a notarías. Verónica cruzó los brazos. Eso no prueba nada. Prueba, patrón, respondió Ramos. Alejandro cambió de archivo. Aquí hay algo más. Mostró un intercambio de correos internos de Altamira. En uno de ellos, Verónica escribía: Una vez vendido el terreno, procedemos con la reubicación definitiva. Lucía frunció el ceño. ¿Reubicación? Verónica reaccionó de inmediato. Eso se refiere a un proyecto comercial. Alejandro no levantó la voz. No. Abrió el siguiente adjunto. Un contrato preliminar con una residencia privada para adultos mayores. Nombre del solicitante: Verónica Vargas. Beneficiarios: Manuel y Lucía Vargas. El silencio fue absoluto. Don Manuel tardó en comprender. ¿Qué es eso? Lucía cubrió su boca con la mano. Nos dijo que era para revisar opciones médicas, susurró. Verónica perdió la paciencia. Porque ustedes no pueden vivir solos. La casa se estaba cayendo. Nosotros no pedimos irnos, respondió don Manuel con una firmeza que Alejandro no escuchaba desde su infancia. Alejandro miró a su esposa. ¿Pensabas enviarlos sin consultarme? Tú nunca estás, replicó ella. Siempre elegiste el dinero antes que a ellos. La acusación dolió, pero no desvió el rumbo. Eso no te da derecho a decidir por mí, respondió con frialdad. Lucía habló por primera vez con claridad. Nos dijo que si no aceptábamos, podríamos tener problemas legales por la venta. Alejandro giró hacia Verónica lentamente. ¿Los amenazaste? No fue amenaza, respondió ella, ya alterada. Fue advertencia. Ramos intervino. Eso es presión indebida. Verónica respiraba con dificultad. Yo solo estaba resolviendo lo que él nunca resolvió. Alejandro cerró la laptop. Lo que tú estabas haciendo era eliminarlos de la ecuación. El peso de la frase cayó con fuerza. Don Manuel se levantó apoyado en el bastón. Nunca fuimos un estorbo. Alejandro sostuvo la mirada de Verónica. Esto ya no es una discusión doméstica. Tomó el teléfono frente a todos. Licenciado, iniciemos la demanda por abuso de confianza y simulación de operación. Ramos asintió. Verónica retrocedió un paso. Por primera vez, el miedo apareció en su rostro. Porque ya no se trataba de una pelea de pareja, se trataba de un proceso legal. Y la evidencia estaba documentada. Alejandro respiró profundo. Había esperado este momento, y ahora que la verdad estaba completa, no había vuelta atrás. Verónica no esperó al abogado. Esa misma tarde, cuando Alejandro regresó del despacho legal, ella lo estaba esperando en la sala con una carpeta gruesa y el rostro endurecido. Esto se acabó, dijo sin rodeos. Voy a pedir el divorcio. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa. Es tu derecho. La respuesta la desconcertó. Y exigiré mi parte, continuó ella, la mitad de todo. Alejandro se sentó frente a ella sin expresión. Habla con tu abogado. Verónica abrió la carpeta y lanzó los documentos sobre la mesa. No necesito uno para saber lo que me corresponde. Alejandro no tocó los papeles. Entonces deberías leer mejor. Ella apretó los dientes. Construimos esto juntos. No corrigió él con voz baja. Tú administraste. Yo
Construí. Verónica se levantó bruscamente. ¿Crees que el juez va a ignorar 20 años de matrimonio? Alejandro sacó su teléfono. Licenciado Ramos dijo en altavoz, «Puede entrar». Ramos apareció desde el pasillo. Verónica no lo había visto llegar. «Explíquele», ordenó Alejandro. El abogado colocó una carpeta distinta sobre la mesa. La mayor parte del patrimonio del señor Vargas no forma parte de la sociedad conyugal. Verónica frunció el ceño. Eso es imposible. Ramos abrió el expediente. Las empresas principales fueron constituidas antes del matrimonio. Otras están registradas a nombre de una holding privada creada hace 12 años, con cláusula de protección patrimonial. Alejandro habló por primera vez con dureza. Firmé esos estatutos después de ver cómo los negocios destruyen familias. Verónica retrocedió un paso. Yo administré esas empresas. Administraste cuentas, respondió Ramos. No eres socia. Verónica respiraba con dificultad. ¿Y la casa? Preguntó con voz temblorosa. ¿Y los bienes? La casa de mis padres no era tuya, respondió Alejandro. Y la mía está hipotecada a nombre de la empresa, no del matrimonio. El silencio fue absoluto. Verónica miró alrededor como si el departamento se hubiera encogido. «Me estás dejando sin nada», susurró. Alejandro sostuvo su mirada. «Tú te llevaste lo que no era tuyo». Ramos intervino nuevamente. Además, dadas las investigaciones en curso, cualquier intento de ocultar bienes agravaría su situación legal. Verónica dejó caer la carpeta al suelo. Por primera vez desde que Alejandro la conocía, no tenía un plan. «Solo intenté asegurar mi futuro», dijo en voz baja. «A costa del pasado de otros», respondió Alejandro. Verónica tomó su bolso. «Esto no ha terminado». «Para ti», dijo él con calma, «apenas empieza». Cuando salió, Alejandro se quedó solo con Ramos. «¿Puede congelar sus cuentas personales?», preguntó. «Ya se solicitó», respondió el abogado. «Esta noche quedarán bajo revisión». Alejandro asintió. Sabía que el siguiente paso no sería privado, sería público, porque Verónica no aceptaría caer en silencio. Y cuando alguien pierde poder, hace ruido. La sala del juzgado era más pequeña de lo que Verónica imaginaba. No había cámaras, no había público curioso, solo madera clara, papeles ordenados y un juez con expresión impenetrable. Alejandro se sentó junto al licenciado Ramos, sin cruzar miradas con su esposa. Don Manuel estaba detrás, apoyado en su bastón, vestido con la misma chaqueta que usaba en celebraciones familiares. Cuando comenzó la audiencia, la voz del juez fue neutra. Se revisará la validez del contrato de compraventa y posibles irregularidades en la administración de los fondos. Verónica tomó aire profundamente. Su abogado intentó presentar la venta como una decisión estratégica consensuada. Los señores Vargas firmaron voluntariamente, afirmó. La señora Verónica solo gestionó lo necesario. El juez giró la vista hacia don Manuel. ¿Firmó usted este contrato por decisión propia? El anciano sostuvo el documento con manos firmes. «Firmé», respondió. «Pero no entendí lo que firmaba». El abogado contrario intervino. ¿Le impidieron buscar asesoría externa? Don Manuel miró a Verónica por primera vez desde que entraron. Me dijeron que no hacía falta, que mi hijo estaba de acuerdo. Lucía, sentada en la fila posterior, bajó la mirada. Ramos se levantó. Su señoría, presentamos evidencia de correos internos donde la demandada planifica la reubicación de los padres sin su consentimiento real y la fragmentación de fondos hacia cuentas externas. El juez revisó los documentos con calma. Verónica habló entonces, intentando recuperar terreno. Yo solo intenté modernizar la administración familiar. Ellos vivían en condiciones inseguras. ¿Condiciones inseguras?, repitió el juez. Ramos intervino nuevamente. Las condiciones actuales fueron consecuencia directa de la venta, no su causa. El silencio se volvió denso. El juez tomó unos segundos antes de hablar. Existen indicios suficientes de abuso de confianza y posible simulación parcial en la operación. Verónica palideció. Eso no es cierto, susurró. En consecuencia, continuó el juez,
Se declara la suspensión provisional de los efectos del contrato hasta resolución final. Don Manuel cerró los ojos. Alejandro no mostró emoción. Además, añadió el juez, se ordena auditoría forense completa sobre Altamira Desarrollo Integral. El golpe fue más fuerte que cualquier palabra. Suspensión provisional significaba algo concreto. La venta no era definitiva. La propiedad quedaba en disputa. Verónica se dejó caer en la silla. Por primera vez, comprendió que ya no controlaba la narrativa. Al salir del juzgado, el sol parecía demasiado brillante. Lucía se acercó a su esposo. ¿Volveremos a casa? Don Manuel miró a Alejandro. No, aún, respondió él con serenidad. Pero ya no estamos fuera. Verónica caminó hacia su auto sin despedirse. Sabía que la auditoría revelaría más de lo que había previsto. Y Alejandro, mientras observaba el edificio del juzgado, entendió algo claro. Ganar el contrato no era suficiente. Tenía que recuperar algo más profundo. La confianza. Y eso no lo resolvía un juez. El proceso legal avanzó más rápido de lo que Verónica esperaba. La auditoría confirmó movimientos irregulares. La empresa Altamira quedó bajo investigación formal. El comprador de la casa aceptó negociar antes de enfrentar un litigio prolongado. Alejandro no celebró, solo actuó. Una semana después, frente a un notario distinto al anterior, firmó el acuerdo de restitución. La casa volvía al patrimonio familiar, pero esta vez no a su nombre. El notario miró a don Manuel. Señor Vargas, firme aquí. El anciano tomó la pluma con manos firmes. Alejandro observó en silencio. Cuando la firma quedó estampada, no hubo aplausos. Solo un suspiro profundo de Lucía. Esa tarde regresaron al barrio antiguo. Los vecinos estaban en las puertas, discretos pero atentos. Doña Carmen fue la primera en acercarse. Me alegra verlos aquí otra vez, dijo con ojos brillantes. Don Manuel miró la fachada azul recién pintada. Nunca debió cambiar de color, murmuró. Alejandro había mandado restaurarla tal como era antes. El portón verde estaba de vuelta. El buzón tenía nuevamente el apellido Vargas. Lucía tocó la pared como si comprobara que era real. Entraron despacio. El olor a madera recién pulida reemplazaba la humedad. Las cortinas nuevas imitaban las que ella bordó años atrás. En la sala, la vieja máquina de coser estaba restaurada. No era lujo, era memoria. Don Manuel caminó hasta el patio trasero. El terreno seguía allí, intacto. Alejandro lo alcanzó. «Está a tu nombre», dijo con calma. El anciano lo miró sorprendido. «No debiste... Debí hacerlo desde el principio». Lucía salió con lágrimas contenidas. «Hijo, tú pagaste todo esto». Alejandro negó con la cabeza. «No. Solo corregí un error». El sol comenzaba a bajar. Los vecinos observaban desde lejos, no como testigos de un escándalo, sino como testigos de una reparación. Don Manuel apoyó la mano sobre el hombro de su hijo. No era la casa lo que dolía, dijo con voz grave. Era sentir que ya no pertenecíamos. Alejandro sostuvo la mirada. Ahora pertenecen más que nunca. Lucía abrazó a ambos. Por primera vez desde su regreso, Alejandro sintió algo distinto al enojo o la estrategia. Sintió calma. Pero mientras el barrio celebraba en silencio la vuelta de los Vargas, Alejandro sabía que su historia en Guadalajara no estaba definida aún. Esa noche, cuando todos se sentaron en la cocina restaurada, Alejandro habló con serenidad. Mañana regreso a la ciudad. Lucía dejó la taza a medio camino. ¿Te vas otra vez? Alejandro miró alrededor. La casa estaba en pie. La dignidad también. No me voy para escapar, respondió. Me voy para cerrar lo que falta. Porque aunque la casa había vuelto, la vida de Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, la casa volvió a sentirse viva. Lucía preparó café como antes. El reloj de madera marcaba las horas con un sonido familiar. Pero Alejandro no podía dormir. Salió al patio trasero donde don Manuel estaba sentado bajo el viejo limonero. No pensé que aún creciera, dijo Alejandro mirando el árbol. Las raíces no se van, respondió su padre sin mirarlo.
Solo esperan. Se hizo un silencio largo. Alejandro tomó asiento frente a él. Papá, debí venir antes. Don Manuel apoyó el bastón a su lado. No es cuestión de venir, dijo con voz grave. Es cuestión de estar. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro sintió el peso real de esas palabras. Trabajé para que nunca les faltara nada. Nunca nos faltó dinero, respondió el anciano. Nos faltó hijo. El golpe fue directo. Alejandro bajó la mirada. No era acusación con rabia. Era verdad sin adornos. Pensé que mientras enviara dinero, estaba cumpliendo. Don Manuel negó lentamente. El dinero resuelve cuentas. No reemplaza presencia. El viento movió las hojas del limonero. Alejandro respiró profundo. Cuando mamá me llamó aquella vez y no contesté. Estaba cerrando un trato importante. Tu madre dejó de llamarte después de eso, dijo el padre. El silencio fue más duro que cualquier reproche. ¿Sabías lo que hacía Verónica? Preguntó Alejandro finalmente. Don Manuel tardó en responder. Sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué no me dijiste? El anciano levantó la mirada por primera vez. Porque te veía cansado. Siempre corriendo. Siempre ocupado. Pensé que si te traíamos problemas, te alejarías más. Alejandro sintió que algo se quebraba por dentro. Papá, nunca me hubiera alejado por eso. Te alejaste sin eso, respondió con serenidad. No había ironía en su tono. Solo realidad. Alejandro cerró los ojos. Comprendió que la casa no fue lo único que casi perdió. Lo siento, dijo en voz baja. Don Manuel observó a su hijo largo rato. No necesito disculpas. Necesito saber si vas a volver a irte. La pregunta fue directa. Alejandro miró la casa iluminada desde la cocina. Lucía moviéndose entre sombras cálidas. El olor a café recién hecho. El sonido del reloj. Su mundo dividido entre dos ciudades. Mañana tengo que regresar, respondió con honestidad. Hay cosas que cerrar. Don Manuel asintió. Entonces cierra. El anciano tomó la mano de su hijo con fuerza inesperada. Pero decide dónde quieres vivir antes de que la vida decida por ti. Alejandro sintió algo distinto. No era culpa, era claridad. No bastaba con restaurar una casa. Había que reconstruir tiempo. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Alejandro supo que el próximo movimiento no sería legal. Sería personal. Alejandro regresó a la ciudad al amanecer. El departamento moderno ya no se sentía suyo. Las paredes blancas parecían frías. El silencio, incómodo. Verónica no estaba. Su abogado le informó que había solicitado medidas de protección mientras avanzaba el proceso legal. Alejandro no sintió alivio ni rencor, solo distancia. Pasó el día en la oficina central de su empresa. Revisó contratos. Firmó cierres pendientes. Delegó funciones. Cuando convocó a su equipo directivo, nadie esperaba lo que diría. Voy a retirarme de la operación diaria, anunció con calma. La empresa continuará, pero bajo nueva dirección ejecutiva. Un murmullo recorrió la sala. ¿Es definitivo? Preguntó su socio más antiguo. Alejandro asintió. He pasado años construyendo esto. Pero olvidé construir algo más importante. No dio más explicaciones. Esa misma tarde firmó la transferencia de administración a un fideicomiso interno. No vendía la empresa, la reorganizaba. El patrimonio quedaba protegido, pero su tiempo quedaba libre. Antes de salir, pasó por su oficina privada una última vez. Miró la ciudad desde el ventanal. Había conquistado mercados. Había cerrado acuerdos millonarios. Había ganado respeto empresarial. Pero en ningún contrato figuraba la palabra hogar. Al caer la noche, condujo de regreso a Guadalajara. No avisó. Cuando llegó al barrio antiguo, las luces de la casa estaban encendidas. Lucía estaba en la cocina. Don Manuel en el patio. El portón verde crujió al abrirse. Pensé que volverías mañana, dijo Lucía sorprendida. Alejandro dejó la maleta en el suelo. Ya no tengo que volver mañana. Don Manuel levantó la mirada. ¿Cerraste lo que faltaba? Alejandro sonrió con serenidad. ¿Sí?
Se sentaron los tres en la cocina. El olor a pan recién horneado llenaba el aire. He reorganizado todo, explicó. La empresa seguirá funcionando, pero yo no estaré lejos. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Te quedarás? Alejandro observó la mesa de madera que su padre había construido décadas atrás. Esta vez, sí. El silencio fue distinto, no incómodo, pleno. Don Manuel apoyó ambas manos sobre la mesa. El éxito no es lo que acumulas, dijo. Es lo que conservas. Alejandro asintió. Por primera vez en años, no tenía prisa. La ciudad podía esperar. Los mercados podían esperar. El tiempo con sus padres ya no. Esa noche, mientras apagaban las luces, Alejandro entendió algo que ningún balance financiero le había enseñado. La riqueza verdadera no se mide en cifras, se mide en presencia. Y él había elegido dónde quería estar. 6 meses después, la Casa Azul volvió a ser punto de encuentro. El limonero estaba más verde y ya no olía a pintura nueva, olía a vida. Alejandro despertaba temprano para acompañar a don Manuel en el taller del patio. Su padre volvió a trabajar la madera por gusto, no por necesidad. Lucía organizaba reuniones con las vecinas como antes, y el barrio hablaba menos del escándalo y más del cambio. Una tarde llamó el licenciado Ramos. La auditoría terminó. Verónica aceptó un acuerdo. Devolverá parte del dinero y enfrentará cargos menores. Alejandro no sintió victoria, sintió cierre. Gracias, dijo, y colgó. Esa semana inauguró, sin cámaras ni discursos, un fondo legal gratuito para adultos mayores víctimas de abuso patrimonial. No es caridad, explicó, es prevención. Esa noche, en el mismo patio, Alejandro entendió la lección completa. El dinero protege bienes, pero la presencia protege vínculos. La riqueza verdadera se construye estando, y esta vez, él estaba. A veces creemos que cumplir es mandar dinero y resolver todo a distancia, pero esta historia deja algo claro. El cariño no se delega. Alejandro pensó que el éxito compensaba la ausencia, hasta que vio que el abandono también se construye. Llamadas que no contestas, visitas que pospones, prioridades mal puestas. La traición de Verónica no empezó con una firma. Empezó cuando notó a la familia partida. El dinero protege bienes, sí, pero solo la presencia protege vínculos. Si tus padres viven, llámalos hoy. No esperes a perder una casa para entender lo importante. El éxito es acumular o permanecer